Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en este espacio que nuestro Señor nos permite para poder compartir, aprender y crecer en su palabra. La palabra de Dios nos enseña: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La enseñanza a través de la palabra del Señor edifica nuestra mente y su palabra cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y de actuar, y nos permite manifestar al mundo exterior el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cristo sigue viviendo a través de su iglesia, que representamos los miembros de su cuerpo. Le damos gracias al Señor por cada amigo y cada hermano que ha estado allí pendiente, a pesar de las dificultades que tiene que enfrentar en el día a día, teniendo la plena confianza de que Dios está asistiéndole en toda necesidad. Y oramos para que la gracia de Dios le inunde en cada uno de sus aspectos de la vida. El mensaje que tenemos para hoy tiene por título: el peligro de ignorar la justicia de Dios. Y la referencia bíblica que estaremos disertando a través de la palabra del Señor está en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Y dice la palabra del Señor: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estar en el trono de tu gracia. Gracias porque este favor no merecido, Señor, que viene de ti por tu amor. Gracias, amado, porque tú nos permites poder ser enseñados a través de tu Santo Espíritu por la palabra que viene de ti, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que esta palabra, Padre Santo, produzca el efecto, Dios, por el cual tú la traíste a nuestras vidas, que pueda transformar nuestro corazón, que pueda, Señor, aumentar las expectativas de tu gracia en nuestras vidas. Gracias por cada amigo y hermano que nos están escuchando, y gracias, Padre amado, porque tú tomas a tu siervo y quita todo impedimento que quiera oponerse a que tu palabra pueda fluir, Señor, en la dirección de tu Santo Espíritu. Te damos la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El peligro de ignorar la justicia de Dios. El pueblo de Dios transita por tiempos peligrosos, no precisamente por los acontecimientos que día a día estamos viendo que se están desenvolviendo en el mundo exterior, porque la palabra de Dios nos enseña: escrito está. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene su tiempo de cumplimiento. A lo que se refiere el Espíritu Santo es a los hechos que sigilosamente se están llevando a cabo en la casa, en la iglesia del Señor, donde vemos a hombres que, seducidos por el engaño del poder, por la fama, por la avaricia y la dominación, tratan de torcer la palabra de Dios con el propósito de desviar a los fieles del camino de justicia que trae el temor de Dios a nuestra vida, y no el miedo por su infalible justicia. Son aves de rapiñas que precisan desde las alturas las debilidades de su presa para infundir miedo, y como consecuencia, el afán y la ansiedad que produce el miedo impiden poner nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, para presentarnos con la suficiente confianza a Dios, con la esperanza de la manifestación de su poder en nosotros cuando fuere necesario según su voluntad. Ahora, apreciado amigo y hermano, volvamos al tema. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña en el libro de Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay un lema, un principio, que se mueve en el derecho, en el latín: ignorantis iuris naut excusat. Es un principio de derecho que indica que el desconocimiento, la ignorancia de la ley, no sirve para excusarse. Igualmente, en la palabra del Señor, la ignorancia a su palabra no nos exime de culpabilidad. Apreciado hermano y amigo que me escucha, ignorar la justicia de Dios no nos exime del hecho de no someterse a la justicia de Dios y establecer la nuestra propia. Esto puede alejar al creyente de Dios y privarlos de cumplir
su propósito para el cual nosotros fuimos creados y por ende desviarnos del camino. En el libro de Romanos 10 del 3 al 4 dice la palabra: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Todo esto, apreciado hermano y amigo, trae su consecuencia. La consecuencia de ignorar la justicia de Dios, en primer lugar, nos hace perder su plan. En segundo lugar, perdemos la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y por ende, el gozo, el propósito y la satisfacción que da en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, estancándonos espiritualmente. Por otro lado, sentirse, aunque siendo salvo, confundido y sin gozo, que es lo peor que le puede suceder a un cristiano, porque del gozo del Señor en nosotros es la fuente de nuestra fortaleza. La estrategia dada por Dios para evitar la confusión y mantenernos en un lugar seguro es de carácter indispensable que aprendamos a discernir la voz de Dios a través de su Espíritu. Y no solamente a discernirla, sino a obedecerla prontamente y sin demora lo que Él dice, de tal manera de no ser confundidos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto, apreciado amigo y hermano que me escucha, nos enseña que Dios no es lento para cumplir sus promesas, sino que es paciente por amor a nosotros mismos. Dice la Biblia: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano, en Isaías 55:6. Apreciado hermano y amigo que me escucha, no permitamos por ningún motivo que seamos acomodados al confort que da la religión, entregando la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual a la luz que nos brindan este mundo, a través de estos falsos ministros que han penetrado en la iglesia con el propósito de mantenernos en la ignorancia de la fe, esa fe que viene de Dios, y así alejarnos de su perfecta justicia y voluntad. Es de crucial importancia que entendamos que aquello que ignoramos de Dios nos genera dudas, y de esta manera seremos susceptibles de caer en manos de nuestros propios deseos, de lo que dice el mundo o en influencia de estos ministros engañadores, emisores del mal, que buscan como especial el destruir el carácter y la naturaleza de Jesús en nuestra vida, que sin lugar a duda traerán consecuencias de dolor y muerte. Ahora, la pregunta que quizás te estás haciendo en estos momentos es: ¿cómo podemos identificar si en el lugar donde me estoy congregando está bajo esa maligna influencia que busca usurpar en la iglesia el lugar de nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador? ¿Y cómo podemos enfrentarlas? En primer lugar, son muy liberales cuando se trata de dejar penetrar las influencias del mundo en la iglesia, con el propósito de conducir a sus miembros a estar más identificados con el mundo que con la santidad de Dios, aludiendo con el engaño que de esa manera traeríamos a los del mundo a la iglesia. Y en verdad, los que están promoviendo es que las tinieblas del mundo allanen la iglesia con sus falsas doctrinas. En segundo lugar, tratar de perpetuar el ritualismo en la iglesia, desviando a los fieles de una estrecha relación en libertad con Dios a través de su Espíritu, con el propósito de centrar la atención más en el cumplimiento de normas y preceptos que en el desarrollo en el creyente de una vida de fe. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña: porque por fe andamos y no por vista. En 2 de Corintios 5:7, la clave, dice Pablo, es que su perspectiva del reino de Dios se encuentra en las cosas que no se ven, las cuales son eternas. En otras palabras, el apóstol y sus compañeros vivían no por lo que se ve mediante sus ojos humanos, sino a través de la fe recibida de Dios y robustecida por las verdades de las Escrituras. A esa fe estaba atada la esperanza que lo sostenía. ¿Qué sostiene tu fe en estos momentos?
¿De quién te estás dejando llevar? ¿Del río del Espíritu Santo que te conduce a la fuente de vida eterna, donde está la palabra revelada de Dios en nuestro corazón? ¿O de los estratagemas de este mundo, que te llevan a los deleites de este mundo, a hacer lo mismo que ellos hacen, a hablar lo mismo que ellos hablan y a aprobar con tu actitud lo que ellos hacen? Los cristianos vivimos con una perspectiva eterna mientras estamos en este cuerpo mortal. Nuestra manera de ver la vida debe estar basada única y exclusivamente en la confianza de las promesas futuras contenidas en las Escrituras, lo cual constituye la esperanza que el Evangelio produce en aquellos que estamos en Cristo, la confianza que tenemos que lo que Dios ha hablado se cumplirá en nosotros a pesar de nosotros mismos y no en la perspectiva de los hombres. Por último, apreciado amigo y hermano, el teólogo Jonathan Edwards indica que en uno de sus sermones que una verdadera esperanza es hija de la fe. Luego explica la combinación entre ambas, con la ilustración de la fe como la raíz de un árbol y la esperanza como la rama. Según la fuerza de la raíz, así es la rama, más o menos floreciente. Entonces concluye: nunca hay una verdadera seguridad de esperanza sin una seguridad de fe. Los cristianos vivimos por fe a la gracia redentora, a la obra de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros. Y esto está en Efesios 2:8. Y por lo tanto tenemos una esperanza futura garantizada. Apreciado hermano que me escuchas y amigo, no dejes que solo los hombres te enseñen de Dios. La palabra es clara cuando nos dice: búscame mientras pueda ser hallado, llámame en tanto que esté cercano. Un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor jamás. Quiera Dios que esta pequeña reflexión caiga en lo profundo de tu corazón y dé el fruto abundante que Dios demanda de ti, y traiga esa luz gloriosa del Espíritu Santo de Dios que permita testificar al mundo del carácter de Cristo a través de nosotros. Que Dios te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.